molestes, no me hables. Quiero estar atento a la palabra, quiero estar apercibido, quiero saber lo que Dios me quiere decir por medio de su palabra. Dice la Escritura, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Para la que produce espinos, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida. Dice, y su fin es para ser quemada. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, ahí está la diferencia. Estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pueden sentarse. Ahora, si vamos a ver el contexto del libro de Hebreos, tenemos que primeramente entender el contexto histórico. ¿Por qué razón? Porque la epístola de los Hebreos es un estudio, contraste entre las provisiones imperfectas del antiguo pacto, el pacto mosaico, y las provisiones perfectas. ¿De quién? Del pacto de gracia. Del pacto de gracia por medio de Jesucristo. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando que hay una diferencia entre el pacto de Moisés y el pacto por medio de Jesucristo. Por eso es que cuando el escritor de Hebreo en el libro de Hebreo comienza a hablar, establece a Cristo como ¿qué? Como mayor que Moisés, como mayor que los ángeles, como mayor que Aarón, como mayor ¿qué? Como mayor que el templo. Por esa razón, si miramos el contexto histórico, ¿a quién le estaba escribiendo la carta al libro de Hebreos? Primeramente le estaba escribiendo a una generación de hebreos, en la cual estaba ¿qué? Practicando los sacrificios levíticos en el templo de Jerusalén. Y eran judíos que estaban viviendo ¿dónde? Estaban viviendo un exilio, pero estaban sufriendo una persecución en el tiempo de Tito. ¿Entiende? Una persecución extrema. Y esta persecución extrema los estaban llevando ¿a qué? A ir a la ley mosaica nuevamente. Los estaba llevando a ir a volver al judaísmo después de haber estado conociendo la vida en Cristo. ¿Entiende? Por eso tenemos que entender muy bien, hermanos, claramente, nosotros como cristianos, una vez que estamos en Cristo, tenemos que saber concretamente que estamos en un nuevo pacto establecido sobre mejores y mayores promesas para que no podamos deslizarnos. Si miramos más, tenemos que notar, para una interpretación aprobada de esta epístola, se requiere ¿qué? Un reconocimiento. Aquí se está escribiendo la epístola. Se está escribiendo a tres tipos de personas. Primeramente, se está escribiendo a creyentes. Segundo, se está escribiendo a incrédulos que estaban intelectualmente convencidos del evangelio. Se estaba escribiendo también a incrédulos que estaban atraídos por el evangelio y a la persona de Cristo, pero no habían llegado a un conocimiento final acerca de él. No es lo mismo, hermano, personas que tengan un conocimiento, que diga, ay sí, yo voy a la iglesia, yo tengo un conocimiento, pero sé algo de Cristo. Un conocimiento intelectual, pero no tengo una relación con Cristo. Ese es uno de los grupos en los cuales él estaba escribiendo la epístola de Hebreos.
El otro grupo eran los creyentes que estaban dentro de la iglesia, que sí eran creyentes convertidos, creyentes que estaban en Cristo, creyentes que estaban afrontando la persecución por la cual estaban pasando. El otro grupo era un creyente que, ¿sabe qué? Eran meros profesantes, pero no tenían una relación profunda con el Señor de la gloria. Como muchas veces hoy en día, muchos decimos o dicen: yo conozco a Jesús, yo creo en Jesús, yo vivo para Jesús. Pero en el fondo de la historia lo que tenemos es solamente, ¿sabes qué? Un conocimiento intelectual ¿de qué? Del Jesús que decimos conocer. Decimos conocer a Cristo, pero no hablamos con Él. Decimos conocer a Cristo, pero no conocemos su palabra. Y podemos ser engañados continuamente si no conocemos a Jesús que tú y yo decimos conocer. Si no vivimos conforme a la palabra la cual estamos teniendo nosotros en nuestras manos. Asimismo, muchas veces este tipo de hebreos que estamos viendo aquí vivían un conocimiento como un conocimiento intelectual de Jesús. La pregunta aquí sería: ¿cómo es tu conocimiento acerca de Cristo en este día? ¿Conoces a un Jesús intelectual o conoces a un Jesús en el cual tienes una relación íntima con Él? Pues estos hebreos tenían un conocimiento intelectual de Jesús, mientras que otros tenían un conocimiento pleno de Jesús, una relación profunda con Jesús. Lo interesante de esto es que tú y yo tengamos presente la importancia de tener una relación profunda con Jesucristo. Ahora, si vamos a ver el pasaje al contexto histórico, al contexto de Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 9 en adelante, vamos a ver que el escritor de Hebreos le está escribiendo a estas personas y le está diciendo, primeramente, cómo eran ellos. Estas personas eran tardos para oír, eran duros, eran niños en Cristo, eran inmaduros, teniendo que ser ya maestros. Ellos no eran duchos en la palabra, no eran entendidos porque no eran preocupados por la escritura. Tenían años tal vez yendo a la iglesia, tenían tiempos tal vez congregándose, tal vez tenían cursos de discipulado. Voy a aplazar un poco el texto, pero ¿sabes qué? No tenían una vida devocional con Dios, no tenían un tiempo de estudio de la Biblia, no tenían una comunión íntima con el Señor, y por esa razón el mismo escritor de Hebreos tiene que decirle, ¿sabes qué? Ustedes son tardos para oír. Y estos son los hebreos a los cuales se está dirigiendo esta carta. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14 dice así: acerca de estos tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué dice? Os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. En otras palabras, ellos eran tardos para oír, tenían que ser ya maestros, pero ahora estaban, ¿qué? Siendo todavía niños. ¿Cuántas veces nosotros estamos aquí? Llevamos 10, 15, 20, 25, 30 años. Debiéramos ser ya líderes maduros, cristianos sólidos, que estemos dando fruto. Sin embargo, todavía estamos siendo niños en Cristo. Así estaba la iglesia de los hebreos. Así estaba. Creyentes que tenían que haber sido creyentes de oración, creyentes que tenían que ser creyentes que hubieran sido doctos en la palabra, entendidos en la escritura, que tenían que haber conocido la palabra desde Génesis hasta lo más profundo. Sin embargo, ahora el escritor de Hebreos tiene que decirles, ustedes son tardos para oír. Ustedes debían haber sido maestros, pero ustedes todavía son niños en Cristo. Tienen falta de discernimiento, tienen necesidad
de que se les comienza a dar de nuevamente el principio de la doctrina. Es como que es la persona que nace y ya ha crecido, tiene 20 años y dice, tú tienes que volver a darte de lactar, que volverte a lactar. Así mismo muchas veces pasa con nosotros, y todo esto en medio de una persecución tremenda. ¿Tú te imaginas? Y muchas veces queremos hacer batalla espiritual, guerra espiritual y todo esto. ¿Y sabe cuántos cristianos hay hoy en día que son cristianos de papel? Estaban los hebreos. Los hebreos estaban así. Eran cristianos de papel. Una parte de ellos no tenían relación con Dios. Otra estaba sólida, estaba fuerte, pero otra parte estaban jugando. Que tú y yo seamos de los sólidos, que tú y yo seamos de los fuertes. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Por eso es que Pablo, como decía el hermano Junior, le dice, mira, vamos allá. Dice el apóstol Pablo, y todo aquel que participa, disculpa el escritor de Hebreo, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? ¿Qué cosa es? Es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué tiene madurez? ¿Por qué puede crecer? ¿Por qué puede avanzar? Porque tiene uso la palabra, el alimento sólido. Los niños que toman leche, ¿por qué usan la leche? Porque es lo que necesitan, porque son niños todavía. Pero los maduros, los que crecen, ¿por qué tienen madurez? Porque usan la palabra. Los que por el uso, ¿qué dice? Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora dice Hebreos 6, 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Deja los rudimentos de la doctrina de Cristo. Deja los principios. Deje el ABC del Evangelio. No es ahora que deje el Evangelio, no que deje no, es que ahora ya no hay que, deja ahora el ABC, ese ABC del bautismo, ese ABC con la que tú comenzaste. Espérate quieto. Prosigamos hacia adelante, como decía el hermano, prosigamos hacia adelante, vamos a madurar, vamos a crecer, vamos a adelantar, vamos a caminar, vamos a echar hacia adelante. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, no podemos quedarnos donde estamos. Prosigamos hacia adelante a la perfección. La palabra perfección también es la palabra madurez. ¿Entiende? Es madurar, es crecer, es avanzar, es crecer a la estatura y la madurez del varón perfecto que es Cristo, como decía el hermano Junior ayer. Ahora dice, no poniendo ¿qué? Otra vez ¿qué? El fundamento. Ahí estaban los hebreos. No poniendo otra vez el fundamento ¿de qué? De obras muertas, de la fe en Dios. Y ahí estaban los hebreos estos. Y por eso hoy en día tanta controversia con el asunto si se pierde o no se pierde la salvación. Ahí estaban los dos grupos. Estaba el grupo de creyentes y creyentes que decían conocer a Dios, pero no lo conocían. ¿Por qué? Porque querían establecer el fundamento antiguo, el fundamento de la ley nuevamente. Cuando ya no tenemos otro fundamento, que es otro que ya fue establecido, como dice Efesios 2:20, porque ya no hay otro fundamento, sino que edifica sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, porque no hay otro fundamento, dice el apóstol, dice el escritor de Hebreos. Mira, ¿sabes qué? Ya no pongan otro fundamento, no vuelvan a echar otro fundamento más. No vuelvan a echar el fundamento de obras muertas. Es decir, no vuelvan a echar el fundamento de las obras de la ley no vuelvan a echar el fundamento, ¿sabe qué? De la doctrina de los bautismos. Porque mira, ¿sabe qué? Después de cada fiesta hay un bautismo, que es una ceremonia. ¿De una qué? De una ceremonia de purificación, como decía el hermano Junior. Entonces volvían de nuevo a lo mismo. Y volvían de nuevo el sacrificio del cordero para poner las manos encima.
¿entiendes? Y volvían a la ley, a la ley, a la ley. Entonces aquí dice, no vuelvas a establecer un fundamento que era de la ley. No sigue, porque ya hay un fundamento nuevo. Y estaban cayendo ¿en qué? En una apostasía. Y ahí cuando viene el escritor de Hebreo dice, esto es para animarles y exhortarles ¿a qué? A que ustedes no caigan en lo que se llama una apostasía. Apostasía. ¿Por qué razón? Porque vemos aquí en Hebreos capítulo 5 entonces, del verso 11 al 14, nos describe perfectamente la situación de cómo estaban los hebreos. Si vamos ahora, entrando en el contexto de Hebreos 6, del verso 4 al 6, el texto más polémico que muchas veces aún ni los comentaristas quieren comentar, ni muchos teólogos quieren hablar, que cuando muchas veces se preguntan, algunos huyen y dicen, no, esto aquí, vamos a hacerlo la luz, no de las palabras humanas nuestras en español, vamos a ir, ¿sabes qué? Vamos a ir a verlo la luz del texto en griego. Primeramente, cuando vamos a verlo en griego, dice la escritura así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del Dios celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Marque esa palabra, recaer. Viste que no dice caer. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si vamos a la versión en griego, vamos a analizar hoy perfectamente qué es para usted, según la palabra. Fueron iluminados, perfectamente, palabra a palabra. ¿Qué es lo que quiere decir? Los que una vez fueron iluminados. Cuando vamos verdaderamente al original en griego y textualmente dice la escritura, una vez que fueron habiendo sido iluminados, y vamos a la versión original en griego, dice después así, de una vez y por todas. Es decir, que después que fueron iluminados de una vez y por todas, está refiriendo a qué? A la iluminación. En este contexto se refiere a la iluminación del evangelio, es decir, a sacar las verdades fundamentales de la fe cristiana, la fe en Jesucristo como el Mesías Salvador. ¿Y esto qué implica? Que el Mesías vino para salvar a todos los pecadores. Y tú dices ahora, entonces, ¿ellos recibieron la luz del evangelio para salvación? Sí, pero no todo el que recibe la luz del evangelio para salvación quiere decir que es salvo. Porque la salvación es un regalo de Dios. Y la salvación no es para todos. La salvación es para aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para su pueblo. Vamos allá. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es una persona que ha sido iluminada? Que ellos hayan sido iluminados no quiere decir que hayan sido salvados. Que es el tema de muchas personas cuando se preguntan, porque dice, es que ellos fueron iluminados y fueron iluminados con el evangelio y no se perdieron la salvación. No, vamos allá. Porque si un apóstata es iluminado con la salvación, es iluminado, no quiere decir que sea salvo. Un creyente es iluminado con el evangelio y persevera porque Dios lo preserva. Pero un apóstata recibe la luz del evangelio, pero no quiere decir que sea salvo por eso. Porque el mundo entero recibe el mensaje del evangelio, pero no todo el mundo cree en el mensaje del evangelio, ni todo el mundo vive la palabra de Dios. ¿Me entiende? Yo creo que me lo diga por la palabra. Vamos a la palabra de Dios entonces. Vamos a la palabra de Dios, vamos allá. Primeramente, ¿quién es la luz? La luz es Cristo. Él es la luz de nuestra iluminación. En Juan capítulo 1, verso 9 dice, aquella luz verdadera
que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. ¿Quién es la luz? Que Juan dijo, Él es la luz. Yo vine para dar testimonio ¿de quién? De la luz. Y esta luz verdadera venía a este mundo. La luz que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. ¿A qué? A dar luz. A dar luz al hombre. El apóstol Pablo hace una oración por los discípulos. En el libro de Efesios dice, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena, la agradable en Efesios 1:8 y buena voluntad de Dios. Es decir, ustedes puedan comprobar cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, para que ustedes puedan comprobar cuáles son, ¿qué? A la esperanza a la que Él los ha llamado. ¿Entiendes? Es decir, hay una iluminación, a la cual Dios dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Si ves el 7 sale bien. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiere decir que Pablo ahora, ahí está. ¿Entiendes? Pablo ahora ¿qué? Para que los ojos de los creyentes sean iluminados, reciban la luz ¿de qué? Del evangelio de Cristo. Ahora esto implica que una persona que recibe la iluminación del evangelio sea salva, sí. Un creyente que la recibe y es iluminado es salvo, pero puede ser que otro que la reciba no lo sea porque no ha sido escogido. Lo vamos a demostrar ahora. Primeramente, ¿por qué? Porque el conocimiento y el entendimiento, hermano, ¿sabe qué? Del evangelio sí significa salvación. Ahora, pero si vemos a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo, muchos oyeron el evangelio, muchos oyeron el mensaje, muchos recibieron la luz del evangelio, muchos fueron iluminados por el mensaje del evangelio de Cristo, pero muchos no creyeron en el evangelio de Cristo, aunque fueron iluminados, aunque fueron tocados por ese mensaje, no creyeron. Aún así, en Juan capítulo 6, versos 60-69, Jesús tenía muchos discípulos aparte de los 12, y Él le está hablando acerca de la carne y la sangre. Un texto que viene hablando de ¿qué? De creer en Él. Y cuando le habla de creer en Él, ellos dijeron, palabra dura. Dice, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿De qué le está hablando? ¿Esto les ofende? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero, pues si bien me vieres cuando yo estaba primero, bueno, el Espíritu es el que da vida a la carne, pero nada, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Quiénes eran? ¿Quién andaba con Jesús? No era gente del mundo. Eran discípulos de Jesús, no eran los 12, había muchos más. Eran discípulos de Jesús, eran seguidores de Jesús, era gente que simpatizaba con Jesús. Y Jesús le dice, hay muchos de ustedes que no creen. No creen. Y así pasaba con la iglesia de los hebreos. Que estaban allí. Un grupo creía y el otro estaba, pero tampoco creía. Es más, quería ir a la ley de Moisés de nuevo. Quería los sacrificios. Quería tirar un fundamento de la ley de nuevo. Porque que seas iluminado con esta palabra hoy no quiere decir que tú seas cristiano. Porque para tú ser cristiano, para tú llamarte hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo.
tienes que vivir en Cristo, tienes que andar en Cristo y tienes que dar fruto digno de arrepentimiento. La Biblia dijo Cristo, por su fruto los conoceréis. Y si no hay fruto, usted y yo no somos cristianos. Lo único que evidencia un nuevo nacimiento es el fruto digno de arrepentimiento en tu vida y en mi vida. Y estas personas no están dando fruto en este momento. Ellos querían evidenciar, ¿qué cosa? Un nuevo fundamento, pero un nuevo fundamento. Estaban apostatando, pero había una iglesia cristiana que sí estaba dando fruto. Y esos sí eran salvos. Así que decir que los hebreos, este contexto impide la salvación, que renuncia a la salvación, es falso. Ese concepto. Y lo seguimos demostrando. Los que fueron iluminados, que tú seas iluminado, no quiere decir que tú seas, que tú ya eres salvo. No, vamos allá. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Quién lo sabía? ¿Cómo? ¿Desde dónde lo sabía? Desde el principio. Desde el principio, hermano. No desde el principio que andaban con él, no, desde el principio. Ahora, ¿y quién la había de entregar? Hasta Judas sabía de quién era. Y dijo por eso, yo os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y les dijo entonces Jesús a los 12, si ustedes quieren, también pueden irse. Ahí salió Pedro y dijo, ¿a dónde iremos si solo tienes palabra de vida eterna? Y Jesús le dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo fui el que los elegí a ustedes. Ahí está la diferencia entre quién, entre los salvos y los no salvos. El salvo permanece, el no salvo se va porque no aguanta esa palabra, porque aunque haya recibido un mensaje, ha sido iluminado, ¿sabe lo que hace? Se va porque no soporta el mensaje del evangelio, porque no ha sido sellado con el Espíritu Santo. Pero el salvo dice, ¿a quién iremos? En medio de la prueba, en medio de la tentación, con el pecado ahí, ¿sabes qué? Tú dices, Jesucristo es mi Señor. Yo peleo, yo aguanto, yo lucho, yo me preservo, yo persevero. No porque yo sea fuerte, sino porque Dios es el que me hace perseverar. Es el que me preserva. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Los que fueron iluminados una vez. Que tú seas iluminado una vez no quiere decir que tengan la vida eterna. Pero los que tienen la vida eterna permanecen en la luz. Por eso, si estamos en luz, si andamos en luz, y tenemos comunión unos con otros, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque quiere ser como Él, tiene que andar como Él anduvo. ¿Cómo? En Él, en Cristo. Tiene que andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? En obediencia, en santidad. Guardándose para Dios, para el Padre. En la obediencia al Padre. Amén. Es más, el apóstol Pablo, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Le presentó el mensaje a ¿quién? A todo ¿quién? A todo el mundo conocido en su época. Le predicó a Agripa, le predicó a Festo ahí mismo. ¿Y qué dijo Festo? Mira, Hechos 26. Festo le predicó a Festo. ¿Y qué le pasó? Le dijo, diciendo estas cosas en su defensa, Festo de gran voz le dijo, ¿estás loco? Le dijo, ¿estás loco? Y Pablo le dijo, las muchas letras te han vuelto loco, dijo Festo. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues, excelentísimo, ¿sabe qué? Pues el excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha dicho esto en algún rincón, Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice el apóstol Pablo.
¿Sabe, Agripa? ¿Sabe, Agripa? Tú crees a los profetas. Yo sé que tú crees, no te hagas el inocente. Yo sé que tú crees a los profetas. ¿Y qué dice? Entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué pasó con Festo? ¿Fue iluminado o no? Fue iluminado. Por poco dice, tuve un pie de convertirme, Pablo. Fue iluminado. Que seamos iluminados no quiere decir que seamos salvados. Por eso los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, vamos para allá ahora. Los que una vez fueron iluminados no quiere decir que sean salvados. Pero los que han nacido de nuevo, los cristianos, sí, son salvos. Porque la salvación no se pierde. Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, verso 27 al 29. Póngamelo por ahí. Vamos allá. Dijo Jesús, Juan capítulo 10, verso 27 al 29. Voy a buscarlo por aquí en lo que usted lo busca por allá. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy ¿qué? Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán ¿cómo? Esta es la versión Reina Valera. Y no perecerán para siempre. Dice jamás en la otra. Y no perecerán para siempre. Mi Padre que me las dio, mayor es que todos. Y nadie me las puede ¿qué? Arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Somos una misma cosa. En otras palabras, ¿qué dice Jesús? Primeramente, mis ovejas, mi pueblo, me conoce. Yo los conozco. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Yo les doy vida eterna. Es decir, yo les doy vida eterna. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? La vida es eterna. Nadie me las arrebata de mi mano. Si te dio vida eterna, nadie te arrebata de la mano de Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie te arrebata de la mano de ¿quién? Del Padre. Es permanente, vida eterna, de la mano del Padre y de la mano de Cristo. Nadie te arrebata la vida eterna. Es una vida eterna segura. Segura. ¿Entiende? El pueblo de Dios está seguro en cuanto a su salvación. Romanos capítulo 8, versos 33 al 39. Ahí que dice el apóstol Pablo: ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te va a acusar a ti? Dime, ¿quién? ¿No? Si Dios es el que te justifica, es decir, que a los escogidos nadie lo puede acusar. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, ahora, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ahí está la pregunta: ¿quién te separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Peligro? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Muerte? ¿Espada? ¿Principados? ¿Potestades? Nada, nada. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Por eso, dice Pablo más, por eso estoy seguro, dice Pablo, es más, sigo más, por eso estoy seguro de que ni la vida, que ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te separa de Jesucristo. Nada nos separa de Jesús. El que se pierde es porque nunca fue de Jesucristo. Es porque nunca ha sido de Cristo. Es porque nunca ha nacido de nuevo. Es porque no han sido elegidos en Él. ¿Entiende? Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Y sigo con aquí.
Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Busca, póngamelo ahí. Dice, en él también vosotros. Dice, después que ¿viste qué? Después, ahí está. En el cual esperasteis también vosotros, oyendo que, una vez que oíste la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creíste en él, ¿qué fuiste? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Viste? Oíste el evangelio, la palabra de verdad, creíste en el evangelio. Entonces, ¿qué ocurrió? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Hasta cuándo? Que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Es las arras de nuestra herencia. ¿Qué cosas son las arras? Las arras es la garantía, el pago por anticipado. Cuando usted compra una casa, ¿qué usted puede hacer? Usted da un pago por anticipado. Cuando usted va a dar un teléfono, ¿qué usted le dice? Tiene que darme una entrada, ¿sí o no? Es una entrada. Esto es una garantía de que usted va a seguir pagando, ¿sí o no? Es lo mismo, el Espíritu de Dios es la garantía de ¿qué? De que la salvación nuestra es para siempre, es permanente, porque dice que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Quién es la posesión adquirida de Dios? Nosotros. ¿Por qué? Porque somos la posesión que Dios adquirió una vez que tú creíste, que oíste el evangelio. Tú y yo fuimos posesión porque fuimos sellados. Dios puso el pago. Dios hizo la garantía. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención. Entonces, la iglesia sí es iluminada, pero que otros sean iluminados no garantiza que sean salvos. Los apóstatas, como el libro de Hebreo que vamos a ver ahora, fueron iluminados, pero si apostatan, no son salvos. ¿Entienden? Ahora, dice más. Vamos allá, seguimos. Dice, y gustaron del don celestial. Fíjate hasta dónde llegaron esta gente. Dice, gustaron del don celestial. Que en griego, ¿qué quiere decir la palabra gustar? La palabra gustar quiere decir habiendo gustado. ¿De qué? Dice así, de una dádiva gratuita. Fíjate. Ahora, gustar quiere decir, viene en el verbo primario de probar, saborear. Saborear por implicación, es decir, ellos saborearon, ellos experimentaron el don celestial. Pero cuando alguien saboree, que alguien guste, no quiere decir que sea algo permanente. ¿Por qué razón? Vamos allá. Si vamos a Hebreos 2:9, Cristo mismo gustó la muerte, pero no fue permanente, porque resucitó entre los muertos. Que tú pruebes algo no quiere decir que tú lo pruebes para siempre. Que una persona guste de un don celestial no quiere decir que ese don sea para siempre, porque solamente lo experimentaste por un momento. Tú puedes haber ahora mismo visto aquí ¿qué saboreaste? La presencia de Dios. Gustaste de la presencia de Dios, gustaste del poder de Dios manifestado, ¿sí o no? ¿Es permanente ahora? Te fuiste y ya. Viste la manifestación de la presencia de Dios, pero cuando saliste, seguiste igual. Tu vida siguió igual. Eso lo pasaba con los hebreos. Ellos siguieron igual. Nada más pasó en su vida. Ellos solamente disfrutaron, probaron, gustaron temporalmente de lo que Dios estaba haciendo. Y Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, y a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
que dice, gustase la muerte, pero Cristo no gustó la muerte para siempre. Cristo se levantó de entre los muertos. Que tú gustes por un tiempo no quiere decir que tú gustes de un don celestial por un tiempo, no quiere decir que ya fue para siempre. Tú puedes gustar por un tiempo la presencia de Dios, todo, pero si tú no eres salvo, hermano, te vas de aquí y sigue tu vida igual. Y es lo que pasaba con estas personas. Ellos estaban allí, pero su vida seguía igual, su vida seguía igual. De hecho, ¿sabes qué? Todos los hombres experimentan diariamente la bondad de Dios. Todos los hombres diariamente experimentan la misericordia de Dios. Todos los hombres diariamente experimentan el amor de Dios. Pero eso no quiere decir que todos los hombres gusten de la salvación de Dios. Mateo capítulo 5, vamos allá. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué hace Dios? Primeramente dice, para que ustedes sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿qué hace Dios? Hace salir el sol ¿sobre quién? Sobre justos e injustos, sobre todos. Y su bondad la vemos cada día. Él hace salir el sol, Él va a mostrar su misericordia, Él muestra su bondad sobre los justos y sobre los injustos. Diariamente tú ves la misericordia, tú ves la mano de Dios contigo, tú ves el poder de Dios con todas las personas, pero no todas las personas son hijos de Dios. Y en este caso nos está hablando aquí de quién. Nos está hablando aquí de que estas personas que se les está escribiendo el libro de Hebreos, ellos estaban viendo en su vida la bondad de Dios, pero ellos no eran hijos de Dios. Si vamos más allá, en Hechos 17:25. Hechos 17:25 dice así: ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues es quien da a todos vida y alimento a todas las cosas. ¿Quién da vida a todos? ¿Quién alimenta todas las cosas? ¿Quién sustenta todas las cosas? Entonces, si Él lo hace todos a todos, ¿qué quiere decir eso? ¿Que todos son salvos? No. Entonces, que alguien goce o haya visto la bondad o guste del don celestial, no quiere decir que ya fue salvo. Pero los salvos sí disfrutan de la salvación y del don celestial. ¿Entiendes? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque el don celestial en sí mismo es una dádiva como gratuita, que el Padre nos da, mano, como, ¿sabes cómo? Como en la palabra nos muestra en el libro de Mateo 5:45, y lo vemos claramente. Si vamos, por ejemplo, pero si vamos ahora al caso de los 10 leprosos, ellos disfrutaron ¿qué cosa? El don celestial, ¿sí o no? Pero ¿qué ocurrió? Solamente uno vino siendo salvo. Uno solamente vino dándole gracias a Dios. Solamente uno fue sanado. Y solamente uno vino glorificando a Dios. ¿Y los 9 qué pasó? Los 9 no vinieron glorificando a Dios. Que alguien guste del don celestial no quiere decir que sea salvo. Estas personas gustaron del don celestial, de la sanidad en su vida. Sin embargo, solamente uno respondió a ese don, a esa presencia, a ese toque. Los demás siguieron su rumbo. Los hijos sí responden. Los hijos sí responden, y responden con fruto, responden dándole gloria a Dios, responden como es digno de arrepentimiento, responden como hay que responder. Como respondió el leproso que vino y dice, ¿qué pasó? Dice, pues yo fui sanado y aquí estoy. Como respondió el ciego, yo sé que ahora yo era ciego, pero ahora estoy viendo. Y yo estoy aquí, no me importa lo que dicen los fariseos. Yo era ciego, pero yo ahora veo. Yo era ciego, pero yo ahora veo. Eso es.
¿entiendes? Fue iluminado. Cuando uno es iluminado y eres de Dios y eres hijo de Dios, tú permaneces y das fruto. Pero cuando no, tú sabes, aunque seas iluminado con el don celestial, hay una cosa que pasa en ti. Tú sigues tu rumbo y no haces más nada. Sigues metido en el charco, sigues metido en el pecado, sigues metido ahí donde tú estás. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia, el puerco vuelve a su revolcada, vuelve al fango. Y ¿sabe qué? El perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve a su revolcadero. Y eso pasa con la elección. ¿Entiendes? Entonces, ahora dice que fueron partícipes. Sigo ahora. Fueron partícipes del Espíritu Santo. Mira hasta qué punto esta gente llegaron, que fueron partícipes del Espíritu Santo. Ahora, si miramos aquí en el original griego, la oración completa es habiendo llegado a ser participantes del Espíritu Santo. Cuando vemos esto, la palabra partícipes del griego metojos, que quiere decir participantes, pero está como sustantivo, que tiene parte por implicación, parte como asociado, parte como que, como participante en ese momento. Vamos allá. ¿Por qué razón? Porque mira, en el ministerio muchas veces hay personas que están dentro de la iglesia y participan de qué aspecto. Participan dentro del ministerio de la iglesia, vamos a decirlo así. Y de momento, no me refiero del ministerio a usted como líder ahora, sin embargo, de los que ministran normalmente en la iglesia. Y usted ve cómo Dios está obrando dentro de la iglesia. Y usted ve muchas veces sanidades, usted ve la presencia de Dios, usted ve cómo Dios obra, todas estas cosas. Usted está siendo partícipe directamente de lo que Dios está haciendo por medio del Espíritu de Dios. Usted está implicado en lo que Dios, el Espíritu de Dios está haciendo. Usted está implicado como cuando se ora, Dios sana a los enfermos. Usted está implicado como cuando se ora, Dios obró y sanó allá al hermano, allá donde estaba en su casa. ¿Qué hizo? ¿Quién hizo eso? Lo hizo el Espíritu de Dios. Usted está orando, usted está viendo cómo Dios responde poderosamente aquí en la iglesia con milagros, con poder, con todas las cosas. Usted está haciendo ¿qué? Partícipe de lo que el Espíritu de Dios está haciendo a través del discipulado, a través de la alabanza, a través de ¿qué? De los hermanos que están aquí, a través de los pastores, a través de todo. ¿Entiende? Usted está implicado de una forma u otra. Usted está siendo partícipe de ¿qué? De una presencia tal del Espíritu de Dios en su vida. Ahora que usted sea partícipe de esto, o de que fíjate, lo voy a más al extremo, de que usted oró por alguien y Dios respondió su oración y sanó a la persona, hizo un milagro, fíjese, eso no implica que usted ya. ¿Por qué razón? Porque hay personas que van a orar por los enfermos y la Biblia dice que en aquel día muchos me dirán ¿qué? Dígamelo usted, dígamelo, ayúdame a mí, amor. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos, fuera demonios. ¿Y qué? Y yo te diré ¿qué? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca te conocí. Y la palabra conocer también, ¿qué quiere decir? La palabra conocer quiere decir nunca te elegí. Nunca te elegí. Y también esto pasaba con la iglesia de los hebreos, que habían personas que habían sido partícipes del Espíritu de Dios, pero ¿sabes qué? Eran apóstatas, no habían sido elegidos por Dios, no habían sido conocidos por Dios, mientras que había una iglesia que sí era salva, que había sido conocida por Dios, que había sido elegida por Dios, pero que ahora había otra que había sido ¿qué? Estaba siendo apóstata. Sin embargo, Dios ahora está dando una alerta a la iglesia diciendo, no sean arrastrados.
No se desesperen en medio de esta persecución tan fuerte que están teniendo por mano de Tito. No se desesperen, no vuelvan atrás, no permitan que se les arrastre, no lo hagan. Sean cristianos comprometidos, sean cristianos veraces, sean cristianos sólidos, ¿entiendes? Sean cristianos verdaderamente con raíces profundas y entonces van a ver la mano de Dios. ¿Entiendes? Ahora, vamos allá. El mismo Esteban, en el momento de, fíjate, ¿qué tú crees que hacían los fariseos? Los fariseos, ¿qué eran? Eran amantes de la ley, ellos guardaban la ley a tal extremo que eran hipócritas. Sin embargo, a un mismo Esteban, ¿qué le dice? Fíjate, le dice, ustedes que son duros de cerviz, ustedes que son incircuncisos, ustedes tienen que, el corazón, tienen endurecidas la cerviz. Ahora vosotros resistís al Espíritu Santo. ¿Y tú crees que no sabían qué cosa era el Espíritu de Dios? ¿Tú crees que no sabían lo que era el neuma? ¿Tú crees que no sabían lo que era verdaderamente el Espíritu de Dios? Lo sabían, ellos sí conocían el Espíritu de Dios. Ellos conocían la palabra mejor que tú, que yo. Conocían verdaderamente la ley, tanto que querían guardarla a rajatabla, ¿sabes? Sin embargo, Esteban le dice, ustedes resisten al Espíritu de Dios. Así mismo nosotros, hermanos, tenemos que entender que como iglesia estamos llamados a vivir el Evangelio, a guardar la palabra, a mantenernos firmes, constantes en todo tiempo, porque ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio de Jesús, ¿entiendes? Ahora, ¿qué le dice después? Dice, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Fíjate lo que está diciendo. Ustedes gustaron de la buena palabra de Dios también. Ustedes que están ahora apostatando, ustedes que andan por allí, que están ahí fuera, dice, ustedes gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Sabes lo que quiere decir esto en griego? Mira por allá. Ustedes han gustado del don celestial, gustaron de la palabra. Hablaron de gustar, ¿está viendo de qué? Ustedes han hecho tal, hermano. Ustedes probaron, ustedes saborearon, ustedes se han implicado de tal manera. Si miraron Hebreos 6 del 4, de tal manera que ustedes oyeron el mensaje. Ustedes sí conocen el Evangelio. Ustedes conocieron a profundidad la palabra. Ustedes no pueden ser engañados como se han dejado arrastrar ahora nuevamente por la ley. ¿Cómo se han podido dejar arrastrar ahora para establecer un fundamento nuevamente mosaico? Entonces ellos conocían la Escritura, ellos tenían la Escritura, ellos sabían perfectamente lo que tenían que hacer, conocían, gustaron de los poderes del siglo venidero. ¿Entiendes? De hecho, William Barclay escribe así: los judíos creían que en el tiempo se dividía en dos eras. La era presente, la era de Aión, que era totalmente mala, y la era por venir, que sería totalmente buena. Y algún día intervendría y vendría una sacudida destructora del día del Señor. Entonces terminaría esta era presente y empezaría la era por venir. Pero los cristianos, el cristiano que hace, el cristiano saborea ¿qué? Saborea que ya está aquí ahora las bendiciones de Dios, que ya esa era está aquí ahora. Ellos vivían que iba a venir una era, iba a venir esa era, pero el cristiano ¿qué hace? El cristiano dice, yo estoy en esa era, ya Cristo vino. ¿Por qué? Porque ellos vivían en el tipo sombras y figuras. Porque el Antiguo Testamento en el cual ellos estaban viviendo, ¿qué cosa era? Tipo, sombra y figura de lo que había de venir. Eso es el Antiguo Testamento. Era un tipo, una sombra y una figura. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento tipifica a Jesucristo, que era el que había los holocaustos. ¿Qué tipifica? Tipifica a Jesús. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el holocausto, el Cordero Pascual, tipifica a Cristo. ¿Entienden? Que es el que había de venir. Si miramos
el, el- si miramos todo lo que nos habla del Antiguo Testamento, todo nos lleva a Jesucristo. Todo nos lleva a Cristo, el Cordero Pascual. Si miramos la roca, tipifica a Cristo. Pablo dice, y la roca era Cristo. ¿Entiendes? Si miramos aún allí el tabernáculo de Moisés, desde la entrada hasta el lugar santísimo, nos tipifica a Cristo. Es decir, el Antiguo Testamento era una tipología, una sombra de Jesucristo que había de venir. Pero ellos estaban donde, en los tipos, sombras y figuras. Y nosotros como iglesia ya tenemos la realidad. Y la realidad no es otra más que Jesucristo, el Hijo de Dios, que traspasó el velo y quitó el velo y abrió el lugar santísimo para que ahora tú y yo tengamos acceso a ¿qué? Al trono de gracia, para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro, porque Él es el sumo sacerdote. Él, ¿sabe qué? El sacrificio perfecto. Él es el Cordero Pascual, el que murió una vez y para siempre por los pecados del pueblo, para que tú y yo tengamos entrada total al trono de esa gracia. Pero ¿cómo estaban ellos? Ellos estaban todavía en las ofrendas, en los sacrificios. Pero nosotros ahora, tenemos que entender que tenemos a Jesucristo, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Amén. Entonces, eso es muy bueno que tú y yo lo entendamos. Porque en un tiempo nosotros éramos, ¿cómo? Éramos extraños, éramos enemigos en nuestra mente. Pero ¿sabe qué? Ahora en Cristo Jesús fuimos hechos cercanos. Y en la cruz del Calvario, Cristo derribó la pared intermedia de separación entre los dos pueblos. Derribó la pared ¿de qué? La pared que dividía, la pared de las enemistades, la pared de la ley, la pared de qué? De todo aquello que dividía a los dos pueblos, y de los dos pueblos hizo uno. ¿Quién? La iglesia. Un pueblo, el pueblo de Dios. Para que ahora un solo pueblo le adore, su pueblo, el pueblo de Dios, y tengamos acceso libremente al trono de la gracia, en la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros ahora apostatamos de la fe, entonces sí no hay salvación. Porque los apóstatas sí no son salvos. Porque la Biblia dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Cuanto mayor, dice ahora, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. En otras palabras, si la ley de Moisés, el que la viola por 2 o 3 testigos, tiene pena, imagínate tú ahora, el que peca voluntariamente, el que hace afrenta al Espíritu de gracia, el que toma la sangre del pacto eterno, como si fuera nada. Esto es apostatar de la fe. Y aquí la apostasía que se habla es una apostasía extrema. Desde que me voy de la iglesia y me aparto un ratico y después vuelvo. Porque ahí podemos entrar de la persona que se desanima un momento y dice, es que me siento mal, me voy ahora y me aparto. No, porque ahí ¿qué es eso? ¿Este es el timbre? ¿Que ya? Bueno. Está bueno eso. No, en Estados Unidos están así. No te hacen el timbre. En Estados Unidos te bajan. No, yo estoy terminando ya. Entonces, ¿qué ocurre? Está bueno. Termino ahora mismo.
Me queda poco. Le voy a decir, como dice el pastor, ya, deme 10 minutos más. Entonces, ¿qué ocurre? Dice así: si tú y yo pisoteamos la sangre de Cristo, si tú y yo tomamos el pecado, hermano, tú y yo tomamos el pecado, hermano, como si fuera, tú y yo tomamos el pecado como juego, ¿sabes qué? Entonces estamos apostatando. Estamos apostatando. Y apostatar, hermano, es un peligro. Ahí sí se pierde la salvación. Los apóstatas sí pierden la salvación. Los apóstatas, para ellos no hay oportunidad para salvación. Pero el pueblo de Dios, ese pueblo sí, redimido por la sangre de Cristo, ese pueblo sí es salvo. Ese pueblo sí es de Cristo. Ese pueblo ha sido sellado por la sangre de Jesucristo. Ahora la Biblia dice claramente lo dice la Biblia. Mira, vamos allá. Y recayeron. En la palabra, hermano, la palabra griega para recaer quiere decir, traduce como habiendo caído de lado, al lado, mejor dicho, habiendo caído al lado de, o recaer. Fíjate, no dice caer solamente, dice recaer. Es decir, no es alguien que ha caído solamente, es alguien que ¿qué? Alguien que ha recaído varias veces. Un apóstata, hermano, es uno que juega con el pecado. De hecho, Judas verso 4, Judas verso 4, pónganlo ahí. Y recayeron. Exactamente. Sean otra vez que renovados. Vamos allá. Judas verso 4. Pónganlo ahí. Rápido, pónganlo ahí mismo. Todo aquí. Judas verso 4, ¿qué dice? Ahí está. Porque algunos hombres, ahí están los que son reprobados, los que juegan con el pecado. Ahí están los que recaen muchas veces, los que caen de al lado. Ahí está. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían estado para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son los que recaen. Mire para acá rápido. Mire para acá un momentico. Estos son los que recaen. Y en Hebreos estaban también este tipo de personas, los que recaen. ¿Quiénes son? Unos hombres que entran encubiertamente en la iglesia, ¿entiendes? Y en el libro de Hebreos también había este tipo de personas que no tenían ¿qué? Relación con Dios. No tenían como principios con Dios. Y dice, los que desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hay personas que desde antes han estado ordenados, como no fuiste elegido y predestinado para salvación. Desde antes hay personas que han sido ordenadas y elegidas ¿para qué? Para una condenación, porque toman la gracia de Dios como ocasión para el libertinaje, para disolución, y niegan a Dios, que es solo el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hermano, el que recae, el que juega con la palabra de Dios, es esta gente. Pero el pueblo de Dios no recae. El pueblo de Dios permanece. El pueblo de Dios permanece. De hecho, John MacArthur hace en su comentario, comenta que sobre este versículo dice lo siguiente. Dice lo siguiente, así, que este término se empleó para describir la apostasía extrema de hombres que verdaderamente apostataron extremadamente en cuanto a la fe en Jesucristo. Quiere decir que no fue una apostasía esta como que me aparto y me voy porque me desanimé. No, fue una apostasía extrema. Fue la apostasía que se fue hasta la blasfemia contra el Espíritu Santo. Fue una apostasía que se fue hasta negar a Dios. Fue una apostasía que se fue a decir Jesucristo no es Dios, vamos a decirlo así. Una apostasía sumamente extrema, de solamente decir creemos solamente en el Padre. Así mismo, hermano, porque el que solamente cree en el Padre y no cree en el Hijo no tiene vida eterna. Por eso uno de los rudimentos que era la fe en Dios. ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? Porque solamente crees en el Padre, pero no crees en el Hijo, no tienes vida eterna, estás apostatando desde la fe. ¿Entienden? Entonces, una apostasía
extrema, extrema, extrema. ¿Entiendes? Entonces, los apóstatas, esta salvación que aquí muchas veces se quiere decir que se pierde, no. Significa, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los apóstatas del libro de los Hebreos. Del libro de los Hebreos, que es imposible entonces que sean renovados otra vez para arrepentimiento. ¿Por qué? Crucificando para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque fíjate, ¿sabes por qué? Porque como tú vas a establecer un fundamento sobre la ley, ¿sabes qué? Si tú traes un fundamento nuevamente sobre la ley, tú tienes que crucificar de nuevo a Cristo. Porque Cristo vino para cumplir la ley en él. Y Cristo cumplió la ley completamente. Y absolutamente cumplió la ley. La obedeció hasta el final. Hasta el final lo obedeció. Sin un apéndice de ninguno de los ápices de la ley dejó de cumplirla. Todos los cumplió. No desobedeció ni uno. Porque tú y yo no podíamos dejar de cumplirlo. No podíamos cumplirlo. 613 mandamientos fueron cumplidos en Cristo para que tú y yo pudiéramos ser justificados y salvados delante de Dios. Y ahora ellos, ¿qué querían? Establecer un nuevo fundamento, la ley nuevamente, volver atrás. No puede ser renovado nuevamente, estás apostatando. ¿Por qué razón? Porque ahora tendrías que nuevamente crucificar a Cristo. Tendrías nuevamente que traer a Cristo nuevamente. Tendría nuevamente el Padre traer a Jesús, enviar a Jesús. Y tendría nuevamente que morir en la cruz del Calvario. No, es imposible. Están apostatando. No hay oportunidad para arrepentimiento para los apóstatas. Pero la iglesia sí es salva. Por eso el verso 9 dice lo siguiente. ¿Qué dice el verso 9? Vamos allá, póngamelo ahí rápido. Dice el verso 9. Dice el verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Vamos allá. El verso de, pero respecto a vosotros. Pero respecto a vosotros, ¿qué dice? Sí, eso. Ahí está. Pero respecto a vosotros, ¿de quién está hablando ahora? A la iglesia. Pero respecto a vosotros, ya no es a los apóstoles. Ahora, la iglesia, respecto a vosotros. Respecto a vosotros, hay algo diferente para la iglesia. Respecto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, aunque estamos hablando arriba así, respecto a ustedes, la iglesia, los salvos, los que han dado fruto, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto con su pueblo. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hacia su nombre. Habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Y dice, verso 13, dice así. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿qué promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuándo se la hizo? En Génesis capítulo 15, 18. Dice, Gálatas capítulo 3 dice, verso 16 por ahí dice. Dice que Dios preevangelizó a Abraham. Dios anticipándose, dice, le dijo a Abraham, Abraham, mira Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué dijo? Dice la escritura, dice, y esto se lo dijo cuando 430 años antes de la ley. Y esta promesa, ¿para quién era? ¿Quiénes son las naciones de la tierra? Los gentiles, nosotros. Y no se lo dijo en la ley, se lo dijo 430 años antes de la ley, estableciendo ¿qué? Un pacto de gracia. Diciéndole, los gentiles, nosotros, la iglesia, van a ser benditas por esta promesa, Abraham. Esta es mi promesa
antes de la ley, la gracia ya estaba dicha para que el pueblo supiera. ¿Sabe? Tú y yo supiéramos que la salvación estaba garantizada. Por eso que aquí dice, porque Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor. ¿Juró por quién? Por sí mismo. Uno diciendo, mira, tranquilo, como no puedo jurar por otro, mira, juro por mí, que mi pueblo está seguro. Mi pueblo es seguro. Mi pueblo es salvo. Entonces, hermano, la salvación no se pierde, porque Dios, que es Dios, ha dicho, juró por Él mismo, que tú y yo estamos seguros. Que tú y yo estamos seguros. ¿Qué podemos decir de esto entonces? ¿Cómo podemos concluir referente a esto? Primeramente, podemos concluir que los hebreos que han sido enseñados en la doctrina de Cristo, que hay un grupo que ha apostatado en el sentido de que se ha querido ir ¿a qué? A la ley de Moisés. Hay un grupo que permanece fiel al Señor. Hay un grupo de creyentes que está dando frutos dignos de arrepentimiento, y que ahora aquí el escritor de Hebreos le está exhortando a mantenerse sólido en la fe que ha creído y no dejarse arrastrar por esta influencia doctrinal que está llegando, en la cual muchos de ellos están casi desesperados por una persecución continua que está viniendo en la época de Tito por ir en contra de la iglesia. ¿Qué nos enseña esto? Que tú y yo tenemos que permanecer firmes, sólidos, a pesar de cualquier cosa que pueda estar pasando en medio nuestro, en este mundo en el cual vivimos, y que nada a ti y a mí nos deje arrastrar, sabiendo que nuestra salvación es una salvación firme, segura y sólida, que Dios, que es Dios, juró por sí mismo que somos su pueblo y que en Él son benditas todas las naciones de la tierra. Que Dios les bendiga.